Muy buenas noches, estimadas escritoras, reunidas el día de hoy, 18 de agosto del 2021. Bienvenidas ustedes a este maravilloso evento, al escritor José Emilio Pacheco. La revista digital Poetas Sin Fronteras y la Red de Poetas del Estado de Veracruz les da la más cordial bienvenida. Y bien, vamos a empezar con nuestra primera invitada del día de hoy, María Luz Olivares Aldana. Me llamo María Luz Olivares Aldana, soy del puerto de Veracruz, país México. Soy escritora y soy poeta sin fronteras. Mi participación en este día hablaremos sobre José Emilio Pacheco, ¿verdad? Poeta que emergió en los 60 con un grupo de autores cuya conciencia social tocaba asuntos candentes como la contaminación ambiental, la pobreza y la burocracia gubernamental. Mi texto a leer es el siguiente y dice así. El viernes 24 de enero no fue como todos los viernes. Cristina Pacheco llamó a proceso para avisar que el inventario se retrasaría y que por favor no se le llamara a su esposo para no distraerle. Ella se iba al programa de Canal 11. Pasadas las 18 horas, en pleno cierre de la edición, la columna de Pacheco no había llegado. A las 18:30 entró el mensaje en la computadora de la reportera Nisa Rivera. Querida Nisa, con un esfuerzo mortal te mando el último artículo sobre Hellman. Si me avisas, por favor, si lo has recibido oportunamente. 3 veces le llamó Nisa, pero no respondió. A las 19:20 respondió que no alcanzaba el teléfono porque se había caído. Estoy bien. Me tropecé con una hilera de libros en el estudio. No vengas. No hay nadie y no puedo bajar a abrir. A la mañana siguiente, el sábado 25, avisaron en proceso que José Emilio lo habían internado en terapia intensiva. Esa noche, Cristina le dijo que lo llevaba al doctor y él respondió, por un mísero golpe en la cabeza, no voy a ir al hospital. Los médicos no decían, solo decían, estable, pero delicado. Y después, pronóstico reservado. El mundo pasaba por días interminables para el escritor más importante, hombre de letras de la lengua española y el más reconocido de México por su honestidad intelectual, su desapego a la publicidad. Era de mirada crítica al desastre político nacional. A las 19 horas del domingo, su hija Laura Emilia da la noticia que su padre, José Emilio Pacheco, había fallecido. Y agregó, se fue tranquilo, se fue en paz. Murió en la raya, como él hubiera querido. Mi poema a leer de José Emilio Pacheco es una composición poética del género bucólico que se aplica a la vida y dice así, égloga octava. Lento muere el verano, en silencio se apagan sus gemidos. Un otoño temprano hundió verdes latidos, árboles por la muerte merecidos. La luz nos atraviesa, de tu cuerpo se adueña y lo decora. El fuego que te besa se consume en la hora, diluida en la tarde asoladora. Vivimos el presente en función del mañana y el pasado. Pero si el día no miente, no estaré ya a tu lado en otro tiempo que nació arrasado.
Bajo esas soledades se han unido el desierto y la pradera, y la dicha que invades ya no te recupera y durará lo que la noche quiera. Creciste en la memoria, hecha de otras imágenes, mentira. Ya no habrá más historia para ocupar la vida que tu huella sin sombra, tu medida. Inútil el lamento, inútil la esperanza, el desterrado sollozar de este viento. Se ha llevado el rescoldo de todo lo acabado. Esperemos ahora la claridad que apenas se desliza. Nos encuentra la aurora en la tierra cobriza, faltos de amor y llenos de ceniza. No volveremos nunca a tener en las manos el instante, porque la noche trunca hará que se quebrante nuestra dicha y sigamos adelante. El oscuro reflejo del ayer que zozobra en tu mirada es el ombligo espejo donde flota la nada de esta reunión de sombras condenada. La llama que calcina a mitad del desierto se ha encendido y se alzará su ruina sobre este dolorido y silencioso estruendo del olvido. El mundo se apodera de lo que es nuestro y suyo, y el vacío todo lo hunde y vulnera como el río que humedece tus labios, amor mío. Y ese pequeño que se llama Escrito con tinta roja. La poesía es la sombra de la memoria, pero será materia del olvido. No la estela erigida en la honda selva para durar entre sus corrupciones, sino la hierba que estremece el prado por un instante y luego es brizna, polvo, menos que nada ante el eterno viento. Muchas gracias. Muchas gracias, Luzma. José Emilio Pacheco Berni nace en la Ciudad de México el 30 de junio de 1939 y fallece el 26 de enero del 2014. Fue un escritor destacado mexicano que publicó poesía, crónica, novela, cuento, ensayo, crítica literaria y traducción. Se le considera integrante de la llamada generación de los 50 o de medio siglo, en la que también se incluye a Juan Vicente Melo, Inés Arredondo, Carlos Monsiváis, entre otros. Nuestra siguiente invitada, Silvia Aquino. Muy buenas noches, con mucho gusto me encuentro aquí con este grupo de Poetas Sin Fronteras, del cual he estado trabajando ya hace algún tiempo, y el poeta que ahora, el escritor y poeta que estamos ahora estudiando, difundiendo, es Emilio Pacheco, José Emilio Pacheco. Yo solamente quisiera caracterizarlo a él como gran maestro de literatura, no solamente en México, sino también en Estados Unidos, donde estuvo dando muchos años cursos de literatura. Y pues el hecho de que él perteneciera al Colegio Nacional desde 1986, creo que es una valoración de las valoraciones que en México se hacen a estos grandes escritores. Hay una curiosidad que yo no he podido resolver en algún texto que leí del año 2017, en donde se dice que en la caja de las letras del Instituto Cervantes, Emilio Pacheco legó un texto, un documento, y es un legado que permanecerá guardado hasta el 21 de abril de 2110. No sé exactamente qué es lo que hay allí. Es una antigua cámara acorazada, dicen, del instituto, no lo sé, pero es algo que me pareció bastante curioso para José Emilio Pacheco. Como gran profesor y haber estudiado en la Facultad de Filosofía y Letras, pues es obvio que tenía a los clásicos
en la mano siempre. Uno de los textos que Luzma ha leído, la égloga octava, evidentemente nos lleva directamente a Virgilio. Yo voy a leer un poema que se llama La caverna, evidentemente recordando a Platón, y en el segundo caso, uno que se refiere a Heráclito. En el primer poema se llama Caverna y dice así: es verdad que los muertos tampoco duran, ni siquiera la muerte permanece, todo vuelve a ser polvo. Pero la cueva preservó su entierro. Aquí están alineados, cada uno con su ofrenda, los huesos dueños de una historia secreta. Aquí sabemos a qué sabe la muerte. Aquí sabemos lo que sabe la muerte. La piedra le dio vida a esta muerte. La piedra se hizo lava de muerte. Todo está muerto. En esta cueva ni siquiera vive la muerte. Pertenece a uno de los libros de poesía de Emilio Pacheco que se llama Islas a la deriva, de 1973 al 75. El segundo poema es El reposo del fuego, y entre paréntesis, Don de Heráclito. Dice así: pero el agua recorre los cristales musgosamente, ignora que se alterna, lejos del sueño, todo lo existente. Todo lo existente. Y el reposo del fuego es tomar forma en su pleno poder de transformarse. Fuego del aire y soledad del fuego. Al incendiar el aire que es de fuego. Fuego es el mundo que se extiende, que se extingue y prende para durar. Fue siempre, eternamente. Las cosas hoy dispersas se reúnen y las que están más próximas se alejan. Soy y no soy aquel que te ha esperado en el parque desierto una mañana, junto al río irrepetible en donde entraba. Y no lo harán jamás, nunca dos veces. La luz de octubre rota en la espesura. Y fue el dolor del mar, una paloma, como un arco de sal, ardió en el aire. No estabas, no estarás, pero el oleaje de mi espuma remota confluía sobre mis actos y entre mis palabras, únicas nunca ajenas, nunca mías. El mar, que es agua pura, ante los peces jamás ha de saciar la sed humana. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Silvia. José Emilio Pacheco compartió la perspectiva cosmopolita que caracteriza a los literatos de esa generación. Y los temas que abordó en sus textos van desde la historia y el tiempo cíclico, los universos de la infancia y de lo fantástico, hasta la ciudad y la muerte. Continuamos con María Teresa Galaz. Sí, muchas gracias. Buenas noches. Yo soy María Teresa Galaz. Yo soy profesora de griego antiguo y literatura griega y soy poeta sin fronteras. Yo radico en la Ciudad de México. Voy a tomar dos momentos en la pluma de José Emilio Pacheco, dos momentos de la historia de nuestro país, de la historia de México. El primero está inspirado, dice él mismo, a partir de las traducciones de Ángel María Garibay y León Portilla de los poemas de Netzahualcóyotl. Y precisamente este poema es un homenaje a Netzahualcóyotl, el rey poeta. Se llama Tarde o Temprano. 1. No tenemos raíces en la tierra. No estaremos en ella para siempre, sino un instante breve. También se quiebra el jade y rompe el oro, y hasta el plumaje de quetzal se desgarra. No tendremos la vida para siempre,
solo un instante breve. 2. En el libro del mundo Dios escribe con flores a los hombres y con cantos les da luz y tinieblas. Después los va borrando, guerreros, príncipes, con tinta negra los revierte a la sombra. No somos reyes, somos figuras en un libro de estampas. 3. Dios no fincó su hogar en parte alguna. Solo en el fondo de su cielo hueco está Dios inventando la palabra. ¿Alguien lo vio en la tierra? Aquí se hastía, no es amigo de nadie. Todos llegamos al lugar del misterio. 4. De 4 en 4 nos iremos muriendo, aquí sobre la tierra. Somos como pinturas que se borran, flores secas, plumajes apagados. Ahora entiendo este misterio, este enigma. El poder y la gloria no son nada. Con el jade y el oro bajaremos al lugar de los muertos. De lo que ven mis ojos desde el trono, no quedará ni el polvo en esta tierra. Y enseguida hay un salto en la historia. Vimos en este poema de Netzahualcóyotl el mundo antes de la conquista y aquí tenemos el mundo después de la conquista. Y se llama el poema Un poeta novohispano. Y dice así: como se ahogaba en su país y era imposible decir una palabra sin riesgo, como su vida misma estaba en manos de una sospecha, una delación, un proceso, el poeta llenó el idioma de una flora salvaje. Proliferaron estalactitas de Bizancio en sus versos. ¿Acaso fue rebelde? ¿Acaso comprendió la ignominia de lo que estaba viviendo? El criollo resentido y cortés al acecho del momento en que se adueñaría de la patria ocupada por hombres como sus padres, en consecuencia, más ajenos, más extranjeros, más invasores todavía. ¿Acaso le dolió tener que escribir públicamente tan solo panegíricos versos cortesanos? Sus poemas verdaderos, en los que está su voz, los sonetos que alcanzan la maestría del nuevo arte, a la sombra de Góngora, es verdad, pero con algo en ellos que no es enteramente español. Lo sembró noche a noche en la ceniza. Han pasado los siglos y alimentan una ciega sección de manuscritos. Gracias. Muchas gracias, maestra María Teresa. La escritura de Pacheco se distingue por un constante cuestionamiento sobre la vida en el mundo moderno, sobre la literatura y su propia producción artística, así como por el uso del lenguaje sin rebuscamientos, un lenguaje accesible. Y continuamos con nuestra amiga Angélica Arreola. ¿Qué tal? Buenas noches, soy Angélica Arreola, soy del Distrito Federal de la Ciudad de México. Y bueno, de José Emilio Pacheco me gustaría comentar que es uno de los autores más importantes del siglo XX y muy prolífico y además muy versátil, porque tanto en su novela como en sus narrativa, en sus cuentos como en su poesía es de una gran calidad y también es reconocido como un gran crítico literario. Yo voy a leer dos poemas. El primero se refiere a su poética, a su manera de concebir la poesía. El poema se llama A quien pueda interesar. Dice así: a quien pueda interesar. Que otros hagan aún el gran poema, los libros unitarios, las rotundas obras que sean espejo de armonía. A mí solo me importa el testimonio del momento que pasa, las palabras que dicten su fluir, el tiempo en vuelo. La poesía que busco es como un diario en donde no hay proyecto ni medida. El segundo poema también demuestra, como el anterior, refleja la manera sencilla de ser de nuestro poeta,
Y esta es la manera como él concibe que también rompe el esquema de cómo se exalta a la patria. Entonces, a esta se llama alta traición. Dice, no amo mi patria. Su fulgor abstracto es inacible, pero, aunque suene mal, daría la vida por 10 lugares suyos, cierta gente, puertos, bosques de pinos, fortalezas, una ciudad deshecha, gris, monstruosa, varias figuras de su historia, montañas y 3 o 4 ríos. Gracias. Muchas gracias, maestra Angélica. Y bien, de José Emilio Pacheco podemos citar algunos datos. Fue cónyuge de Cristina Pacheco y una obra notable de él es Las batallas en el desierto. Continuamos con nuestra amiga Lucy Reyes. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Lucila Reyes. Yo estoy en la Ciudad de México. Doy el taller de poesía para adultos mayores de INAPAM. Y bueno, también soy poeta sin fronteras. Cuando supe lo de José Emilio Pacheco me emocionó porque no solamente su obra poética, Las batallas del desierto, me encantan, sino que además era un ensayista muy talentoso. Coincidió con que, bueno, hoy celebramos o conmemoramos, más bien dicho, la muerte de García Lorca. Y yo pensé, ¿cómo voy a compaginarlo, no? Me puse a estudiar. Encontré un ensayo muy bonito, que habla se lo tituló José Emilio Pacheco, García Lorca en México. Y es un ensayo ficción que habla de qué hubiera pasado si García Lorca se hubiera venido como refugiado a México, cómo habría estado, dónde habría tenido que dar clases y todo eso, ¿no? A lo mejor hubiera dado clases de literatura en la UNAM. Muy bonito. Sin embargo, me sorprendió mucho otra casualidad, digamos, porque José Emilio Pacheco, en octubre del 2005, obtuvo el premio Federico García Lorca, que otorga el Ayuntamiento de la ciudad de Granada, España, por la intensa calidad de su obra y por la reflexión crítica respecto al mundo actual. Le dieron 50,000 euros y cuando le preguntaron qué era lo que iba a hacer, y dice, bueno, esto va a ser para mi retiro, pero yo creo que primero me voy a tener que comprar ropa, porque como van a estar los príncipes, Felipe y Leticia, pues voy a tener que ir bien, ¿no? Y le preguntaron si alguna vez había ido a Granada y parafraseando al poeta Rafael Alberti dijo, nunca vi Granada. Dice que estaba en la misma situación que Agustín Rafael Alberti, porque tampoco tenía dinero y solamente que lo invitaran iba a poder ir. Entonces también parafraseó después a otro de los grandes, Machado, diciendo un fragmento de este poema, El crimen fue en Granada, y dice así, se le vio caminar, labrada amigos de piedra y sueño en la Alhambra, un túmulo al poeta sobre una fuente donde llore el agua y eternamente diga, el crimen fue en Granada, su Granada. Bueno, voy a decir un poema de José Emilio Pacheco que se llama Indeseable, y me sentí así de indeseable porque después de tantos años ya muchas veces no obtienes ni un empleo. Y dice así, no me deja pasar el guardia, he traspasado el límite de edad. Provengo de un país que ya no existe, mis papeles no están en orden, me falta un sello, necesito una firma, no hablo el idioma, no tengo cuenta en el banco, reprobé el examen de admisión, cancelaron mi puesto en la gran fábrica, me desemplearon hoy y para siempre, carezco por completo de influencias, llevo aquí en este mundo largo tiempo y nuestros amos dicen que ya es hora de callarme y tirarme a la basura. Muchas gracias. Gracias, Lucy.
Su verdadero aprendizaje empezó en la casa paterna, a la que solía llegar un grupo de escritores que el niño José Emilio escuchaba. Y siguió escuchando. Los nombres de ese grupo son fácilmente reconocibles: Juan de la Cabada, Héctor Pérez, Juan José Arriola, José Vasconcelos, entre otros. Y continuamos con nuestra amiga Alicia Flores. Hola, muy buenas noches. Me llamo Alicia Flores. Soy veracruzana de nacimiento, poblana por adopción, y ahora aún he llegado más lejos porque soy poeta sin fronteras. También yo creo que a todos nos entusiasmamos cuando conocimos el personaje que íbamos a homenajear en esta ocasión, puesto que José Emilio Pacheco, de alguna manera, o de muchas, es muy cercano a nuestro corazón, a nuestros sentimientos, principalmente por su sencillez, por su humildad, como lo acaban de referir Lucy, acerca de que fue desaliñado, nunca persiguió autopublicitarse, fue una persona completamente dedicada a la literatura, sin ninguno de los divos que existían en aquella época, ¿no? Que pues eran muy populares, él siempre encerrado. Una vez alguien me dijo que envidiaba la muerte de Emilio Pacheco, que él hubiera querido morir así, tropezándose con un montón de libros en su biblioteca, porque que era la muerte ideal de un escritor y que él hubiera querido. Cuando él falleció, pues yo le escribí un poema muy pequeño, y que, como siempre, todos los poetas somos iguales. A la hora que vamos a leer, la hoja con que marcamos el lugar donde íbamos a leer se perdió. Espérenme. En fin, puede hacer que el orden de los factores no altere el producto. Voy a leer un poemita de él, de José Emilio Pacheco, que se llama La Flecha. Y dice así: no importa que la flecha no alcance el blanco, mejor así, no capturar ninguna presa, no hacerle daño a nadie, pues lo importante es el vuelo, la trayectoria, el impulso, el tramo de aire recorrido en su ascenso, la oscuridad que desaloja al clavarse vibrante en la extensión de la nada. Y todos sabemos también que esa cercanía de José Emilio Pacheco fue su manera de hablar, que parece que estaba sentado al lado de uno platicándonos la historia en las batallas del desierto, y les voy a leer un fragmento de esa prosa tan cosmopolita y al mismo tiempo tan provinciana. Él dice: antes de la guerra en el Medio Oriente, el principal deporte de nuestra clase consistía en molestar a Toru. Chino, japonés, come caca y no me des. Ajá, Toru, embiste, voy a clavarte un par de banderillas. Nunca me sumé a las burlas. Pensaba en lo que sentiría yo, único mexicano, en una escuela de Tokio, y lo que sufriría Toru con aquellas películas en que los japoneses eran representados como simios gesticulantes y morían por millares. Toru era el mejor del grupo, sobresaliente en todas las materias, siempre estudiando con su libro en la mano. Sabía jiu-jitsu, una vez se cansó y por poco hace pedazos a Domínguez. Lo obligó a pedirle perdón de rodillas. Nadie volvió a meterse con Toru. Hoy dirige una industria japonesa con 4,000 esclavos mexicanos. Soy de la Irgun, te mato, soy de la Legión Árabe. Comenzaban las batallas en el desierto.
Le decíamos así porque era un patio de tierra colorada, polvo de tezontle o ladrillo, sin árboles ni plantas, solo una caja de cemento al fondo. Ocultaba un pasadizo hecho en tiempos de la persecución religiosa para llegar a la casa de la esquina y huir por la otra calle. Considerábamos el subterráneo un vestigio de épocas prehistóricas. Sin embargo, en aquel momento la guerra cristera se hallaba menos lejana de lo que nuestra infancia está de ahora. La guerra en que la familia de mi madre participó con algo más que simpatía. 20 años después continuaba venerando a los mártires como el padre Po y Anacleto González. En cambio, nadie recordaba los miles de campesinos muertos, los agraristas, los profesores rurales, los soldados de leva. Yo no entendía nada. La guerra, cualquier guerra, me resultaba algo con lo que se hacen películas. En ella, tarde o temprano, ganan los buenos. ¿Quiénes son los buenos? Por fortuna en México no había guerra desde que el general Cárdenas venció la sublevación de Saturnino Cedillo. Mis padres no podían creerlo porque su niñez, adolescencia y juventud pasaron sobre un fondo continuo de batallas. En la escuela, en el recreo, comíamos tortas de nata que no se volverán a ver jamás. Jugábamos en dos bandos, árabes y judíos. Acababa de establecerse Israel y había guerra contra la Liga Árabe. Los niños que de verdad eran árabes y judíos solo se hablaban para insultarse y pelear. Bernardo Mondragón, nuestro profesor, les decía: ustedes nacieron aquí, son tan mexicanos como sus compañeros, no hereden el odio. Después de cuanto acaba de pasar, las infinitas matanzas, los campos de exterminio, la bomba atómica, los millones y millones de muertos, el mundo de mañana, el mundo en el que ustedes serán hombres, debe ser un sitio de paz, un lugar sin crímenes y sin infamias. En las filas de atrás sonaba una risita. Mondragón nos observaba tristísimo. Se preocupaba qué iba a ser de nosotros con los años, cuántos males y cuántas catástrofes aún estarían por delante. Hasta entonces el Imperio Otomano perduraba como la luz de una estrella muerta. Para mí, niño de la colonia Roma, árabes y judíos eran turcos. Los turcos no me resultaban extraños, como mi amigo Jim, que nació en San Francisco y hablaba sin acento los dos idiomas, o Toru, crecido en un campo de concentración para japoneses, o Peralta y Rosales. Ellos no pagaban colegiatura, estaban becados, vivían en las vecindades ruinosas de la colonia de los doctores. La calzada de la Piedad todavía no se llamaba Avenida Cuauhtémoc y el Parque Urrueta formaba la línea divisoria entre Roma y Doctores. Romita era un pueblo aparte. Allí acecha el hombre del costal, el gran robachicos. Si vas a Romita, niño, te secuestran, te sacan los ojos, te cortan las manos y la lengua, te ponen a pedir caridad y el hombre del costal se queda con todo. De día es un mendigo, de noche un millonario elegantísimo gracias a la explotación de sus víctimas. El miedo de estar cerca de Romita, el miedo de pasar en tranvía por el puente de la avenida Coyoacán, solo rieles y durmientes. Abajo, el río sucio de la Piedad, que a veces con las lluvias se desborda. Hasta aquí mi participación de 6 minutos. Y en la segunda ronda lo terminamos, ¿sale? Gracias. Muchas gracias, maestra Alicia. Y bien, continuamos con nuestra escritora María Luz Olivares Aldana. Ay, perdón. José Emilio Pacheco dijo que escribir bien era su mayor ambición y lo dijo más de una vez. Él incursionó exitosamente en el género del guión cinematográfico a partir de 1972 para escribir El Castillo de la Pureza, siendo director Ripstein, el cual él mismo lamenta, o sea, Ripstein lamenta no haber llevado al celuloide su novela Las batallas en el desierto,
que filmó Albert Isaac con el título de Mariana y que hemos tenido el gusto de escuchar parte de esa novela por la maestra Alicia, la doctora Alicia. Yo cuando le leí pensé que era un pequeño cuento, pero no, una novela, como el principio del placer, que sí son cuentos. Bueno, mi segunda participación, voy a leerles de Emilio Pacheco, Las horas altas. Y dice así: en esta hora fugaz, hoy no es ayer, y aún parece muy lejos la mañana. Hay un azoro múltiple, extrañeza de esos aquí, de ser en una hora tan feroz que ni siquiera tiene fecha. ¿Son las últimas horas de este ayer o el instante en que se abre otro mañana? Se me ha perdido el mundo y no sé cuándo comienza el tiempo de empezar de nuevo. Vamos a ciegas en la oscuridad, caminamos sin rumbo por el fuego. Y el segundo poema a leer se llama La arena errante. Es uno de los poemas que escribió de Veracruz. Y dice así: los misteriosos médanos cambiaban de forma con el viento. Me parecían las nubes que al derrumbarse por tierra se transformaban en arena errante. De mañana jugaba con esas dunas sin forma. Al regresar por la tarde ya eran diferentes y no me hablaban. Cuando soplaba el norte hacían estragos en casa. Lluvia de arena como el mar del tiempo. Lluvia del tiempo como el mar de arena. Cristal de sal la tierra entera inacible. Viento que se filtra entre los dedos. Horas en fuga. Vida sin retorno. Médanos nómadas. Al fin plantaron las casuarinas para anclar la arena. Ahora dicen, es un mal árbol, destruye todo. Talan las casuarinas, borran los médanos. Y a la orilla del mar, que es mi memoria, sigue creciendo el insaciable desierto. Un poema muy bonito que nos remonta a nosotros que vivimos aquí en Veracruz. Todo lo que está escrito aquí nos hace vivirlo todos los días cuando hay norte, y sobre todo cuando pisamos los médanos y los pinos que se llaman casuarinas son las que rompen las tormentas, se llaman rompevientos, rompen las tormentas y protegen al puerto. Muchísimas gracias. Gracias, Luzma. Y continuamos con Silvia Aquino. Muchas gracias, Ramón. Yo voy a leer otro poema de Emilio Pacheco que se llama Idilio. Y yo pensaba que se parecería mucho a Teócrito, el escritor del siglo III a.C., pero de alguna manera nos presenta la naturaleza, los elementos propios que amamos siempre, pero aquí tiene un sentido un poco diferente, ya lo verán ustedes. Pertenece también al libro de Islas a la deriva. Idilio. Con aire de fatiga entraba el mar en el desfiladero. El viento helado disparaba la nieve de la montaña. Y tú parecías un poco de primavera, anticipo de la vida bullente bajo los hielos. Calor para la tierra muerta, de su tez ensangrentada. Me enseñaste los nombres de las aves, la edad de los pinos inconsolables, la hora en que suben y bajan las mareas. En la diafanidad de la mañana se borraban las penas, la nostalgia del extranjero, el rumor de guerras y desastres. El mundo volvía a ser un jardín que repoblaban los primeros fantasmas, una página en blanco, así, en donde
aquel instante. El mar en tus ojos se anulaba la historia, el horror que pasaba. Creo que tiene problemas nuestra amiga. Como un tañido. Y mientras regresamos con nuestra maestra Silvia Aquino, déjenme compartirles un poema que se titula El mar sigue adelante. Entre tanto guijarro de la orilla, no sabe el mar en dónde deshacerse. Cuando terminará su enfermedad que lo ciñe a la tierra enemiga como instrumento de tortura y no lo deja agonizar, ¿no le otorgó un minuto de reposo? Tigre entre la hojarasca de su absoluta impermanencia. Las vueltas jamás serán iguales. La prisión es siempre idéntica a sí misma. Y cada ola quisiera ser la última, quedarse congelada en la boca de sal y arena, que mudamente le está diciendo siempre, adelante. Bien, regresamos con la maestra Silvia Aquino, que por problemas técnicos se interrumpió la transmisión. Adelante, maestra Silvia. Sí, disculpe, voy a leer el poema llamado El pulpo, que tiene mucho que ver con Grecia. Seguramente Emilio Pacheco, cuando estuvo allí en Grecia, lo tuvo muy presente. El pulpo. Dios de las profundidades, Electro, Hongo, Jacinto, entre rocas que nadie ha visto, allí en el abismo, donde amanecer contra la lumbre del sol, baja la noche al fondo del mar, y el pulpo le sorbe con las ventosas sus tentáculos tinta sombría. ¡Qué belleza nocturna! Tu esplendor si navega en lo más penumbrosamente salobre del agua madre, para él cristalina y dulce. Pero en la playa que infestó la basura plástica, esa joya carnal del viscoso vértigo parece un monstruo y están matando a garrotazos al defenso encallado. Alguien lanzó un arpón por el mar y Bueno, vamos a retomar como los pulpos. el evento y continuamos con nuestra amiga María Teresa Garaz. Gracias, Ramón. Bueno, voy a leer un poema que se llama La diosa blanca. Justamente acaban de comentar hace un momento en la primera ronda que José Emilio Pacheco se desempeñó mucho tiempo como profesor y que iba a los Estados Unidos a dar clases. Entonces, aquí hace un juego entre la diosa blanca, pues era la diosa esta mediterránea, que era como la madre tierra, que se encuentra en varias de las culturas antiguas de Europa y del Medio Oriente. Pero aquí la diosa blanca es otra. Es como la veía José Emilio Pacheco los inviernos que pasaba en Estados Unidos. Y dice así: porque sabe cuánto la quiero y cómo hablo de ella en su ausencia, la nieve vino a despedirme. Pintó de Bruegel los árboles, hizo dibujo de Hosukai, el campo sombrío. Imposible dar gusto a todos. La nieve, que para mí es la diosa, la novia, Astarte, Diana, la eterna muchacha,
Para otros es la enemiga, la bruja, la condenable a la hoguera. Estorba sus labores y sus ganancias. La odian por verla tanto y haber crecido con ella. La relacionan con el sudario y la muerte. A mis ojos, en cambio, es la joven vida, la rosa blanca que abre los brazos y nos envuelve por un segundo y se marcha. Le digo adiós. Hasta luego. Espero volver a verte algún día. Adiós, espuma del aire, isla que dura un instante. El siguiente poema es acerca, justamente, es del libro Los elementos de la noche, acerca justamente de su quehacer como poeta y de su material de trabajo, que son las palabras. Y se llama La materia deshecha. Y dice así: vuelve a mi boca, sílaba, lenguaje, que lo perdido nombra y reconstruye. Vuelve a tocar, palabra, el vasallaje, que con tu propio fuego te destruye. Regresa, pues, canción, hasta el paraje en donde el tiempo acaba mientras fluye. No hay monte o muro que su paso ataje. Lo perdurable, no el instante, huye. Ahora te nombro incendio y en tu hoguera me reconozco. Vi en tu llamarada lo destruido y lo remoto. Era árbol fugaz de selva calcinada, palabra que recobra en el sonido la materia deshecha del olvido. Gracias. Muchas gracias, maestra María Teresa. Y nos vamos con Angélica Arreola. Bueno, yo quisiera hacer hincapié en la sencillez del maestro José Emilio Pacheco, porque era realmente muy sencillo. Sobre todo era un excelente maestro y siempre estuvo muy dispuesto con todo aquel estudiante que se le acercaba. Y este poema que yo elegí ahorita demuestra precisamente ese reflejo de cómo era José Emilio Pacheco, realmente un sabio, creo que es un sabio de la literatura de distintas épocas y con un carácter muy sencillo. Esto se llama Gota de lluvia. Y dice, una gota de lluvia temblaba en la enredadera. Toda la noche estaba en esa humedad sombría, que de repente iluminó la luna. Nada más, ¿no? O sea, fijarse en lo sencillo. Y bueno, si me permiten este otro poema, dar lectura a este otro poema, que se llama Lluvia de Sol. Dice, la muchacha desnuda toma el sol, apenas cubierta por la presencia de las frondas. Abre su cuerpo al sol, que en lluvia de fuego la llena de luz. Entre sus ojos cerrados la eternidad se vuelve instante de oro. La luz nació para que el resplandor de este cuerpo le diera vida. Un día más sobrevive la tierra gracias a ella, que sin saberlo es el sol, entre el rumor de las frondas. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Angélica. Y continuamos con Lucy Reyes. Gracias, Ramón. Una de las cosas que reflejan más esta humildad y sencillez que caracterizaban a José Emilio Pacheco fue cuando recibió el premio Cervantes por parte de la Universidad de Alcalá de Henares. Resulta que ya para entrar a la sala se sube y se le cae el pantalón hasta casi a la rodilla. Entonces se lo sube rapidísimo y en lugar de apenarse y todo, no, fue y tomó el toro por los cuernos y se dirigió a los, bueno, aunque el director que la acompañaba trataba del director de cultura de la universidad, trataba de que no le tomaran fotos, pues no era posible. Entonces él fue y se pone ante todos ellos y le dice que lo disculparan, que él nunca había usado un traje de pingüino y que no sabía que los trajes de pingüino en lugar de llevar cinturón, pues llevaban tirantes. Entonces pues que lo disculparan y dice así:
Yo nunca había usado un traje de pingüino, ni sabía que llevaba tirantes. Afortunadamente, me di cuenta a tiempo. Por eso me parece bien, porque es un recordatorio de que todos somos frágiles y podemos pasar de el mayor bien al mayor de los ridículos. Dice, imagínense, yo me gano el premio Cervantes y me pasa esto, quedas por los suelos, pero siempre las lecciones de humildad y la mortificación de la soberbia es buena para que uno no se crea nada. Este gesto era muy propio de él y después varios periodistas se acercaron a él y él les dio las gracias a los periodistas porque no pusieran las fotos, ¿no? Del pantalón en la cintura, y una de ellas dice, es la primera vez que un premio Cervantes se acerca a mí para darme las gracias. Y bueno, voy a leer este poema que se llama Presencia y dice así. ¿Qué va a quedar de mí cuando me muera? Sino esta llave ilesa de agonía, estas pocas palabras con el que el día dejó cenizas de mi sombra fiera. ¿Qué va a quedar de mí cuando me hiera esa daga final, acaso mía? ¿Será la noche fúnebre y vacía que vuelva a ser de pronto primavera? No quedará el trabajo ni la pena de creer y de amar, el tiempo abierto, semejante a los mares y al desierto. Ha de borrar de mí la confusa arena, todo lo que me salva o encadena, mas si alguien vive, yo estaré despierto. Muchas gracias. Gracias, compañera Lucy. Maestra Alicia Flores. Bien, encontré la hoja y voy a leer el poema. En memoria de José Emilio Pacheco, que se llama Haz que importe. ¿A quién le afecta la ausencia de un poeta? En este mundo de carencias son superfluos y a fin de cuentas todos moriremos. ¿Quién recuerda la obra de un poeta? Cuando la muerte descarga el golpe final, su guadaña ya esparce las cenizas. El que libró batallas del desierto, al sepulcro se lleva sus palabras como viudas hindúes. Condesa, fugacidad, islas, Mariana, principio, soledad, dioses, océano, vínculo, caricia, placer, éxtasis. ¿A quién le importa la muerte de un poeta? Solamente a las palabras. Lee sus libros, declama sus poemas, pon una flor en el mar en que quiso ser esparcido. Haz que importe. Y bueno, voy a bien terminarles de leer ese capítulo de las batallas del desierto. Dice, en aquellos tiempos en la escuela las cosas andaban muy bien. A cada rato suspendían las clases para llevarnos a la inauguración de carreteras, avenidas, presas, parques deportivos, hospitales, ministerios, edificios inmensos. Por regla general eran nada más un montón de piedras. El presidente inauguraba enormes monumentos inconclusos, horas y horas bajo el sol sin movernos ni tomar agua. Rosales, trae limones, son muy buenos para la sed, pásate uno. Esperando la llegada de Miguel Alemán, joven, sonriente, simpático, brillante, saludando a bordo de un camión de redilas con su comitiva. Aplausos, confetis, serpentinas, flores, muchachas, soldados todavía con sus cascos franceses, pistoleros, aún nadie los llamaba guaruras. La eterna viejecita que rompe la valla militar y es fotografiada cuando entrega al señor presidente un ramo de rosas. Había tenido varios amigos, pero ninguno les cayó bien a mis padres. Jorge, por ser hijo de un general que combatió a los cristeros. Arturo, por venir de una pareja divorciada y estar a cargo de una tía que cobraba por echar las cartas. Alberto, porque su madre viuda trabajaba en una agencia de viajes y una mujer decente no debía salir de su casa. Aquel año yo era amigo de Jim. En las inauguraciones que formaban parte natural de nuestra vida, Jim decía, hoy va a venir mi papá.
Y luego, ¿lo ven? Es el de la corbata azul marina, ahí junto al presidente alemán, pero nadie podía distinguirlo entre las cabecitas bien peinadas con linaza o glostora. Eso sí, a menudo se publicaban sus fotos. Jim cargaba los recortes en su mochila. ¿Ya viste a mi papá en el Excelsior? Qué raro, no se parecen en nada. Bueno, dicen que salía mamá. Voy a parecerme a él cuando crezca. Y doy por terminada mi intervención. Continúan las batallas del desierto. Muchas gracias. Gracias, maestra Alicia. Y bien, no nos quedemos con las ganas de escuchar a la maestra Silvia Aquino con los poemas que nos tiene preparados, que escogió de nuestro poeta homenajeado, José Emilio Pacheco. Adelante, maestra Silvia. Muchas gracias. ¿Podría yo leer el poema El Pulpo? Claro que sí, maestra, el que guste. De acuerdo. Eso es un poema que a mí me impactó mucho porque seguramente él estaba en Grecia y bueno, uno ve una maravilla y el comer con un buen vino por esa zona y todo esto, pero ahorita vemos cómo Emilio Pacheco lo transforma un poco y dice así, El Pulpo. Oscuro dios de las profundidades, helecho, hongo, jacinto, entre rocas que nadie ha visto, allí en el abismo, donde al amanecer, contra la lumbre del sol, baja la noche al fondo del mar y el pulpo le sorbe, con las ventosas de sus tentáculos, tinta sombría. ¡Qué belleza nocturna! Su esplendor si navega en lo más penumbrosamente salobre del agua madre, para él cristalina y dulce. Pero en la playa que infestó la basura plástica, esa joya carnal del viscoso vértigo parece un monstruo y están matando a garrotazos al indefenso encallado. Alguien lanzó un arpón y el pulpo respira muerte por la segunda asfixia que constituye su herida. De sus labios no mana sangre, brota la noche y enluta el mar y desvanece la tierra, muy lentamente, mientras el pulpo se muere. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Silvia. Y bien, ahora me gustaría compartirles un poema que se titula Éxodo. En lo alto del día eres aquel que vuelve a borrar de la arena la oquedad de su paso. El miserable héroe que escapó del combate y apoyado en su escudo mira arder la derrota. El náufrago sin nombre que se aferra a otro cuerpo para que el mar no arroje su cadáver a solas. El perpetuo exiliado que en el desierto mira crecer hondas ciudades que en el sol retroceden, en que clavó sus armas en la piel de un dios muerto, el que escucha en el alba cantar un gallo y otro, porque las profecías se están cumpliendo. Atónito, sin embargo, cierto de haber negado todo, el que abre la mano y recibe la noche. Muchas gracias. Y bien, hemos terminado nuestro evento homenajeando a José Emilio Pacheco y nos hemos dado cuenta que este escritor tiene poemas caleidoscópicos y de un lenguaje sencillo. Gracias a ustedes por su participación. La revista digital Poetas Sin Fronteras y la Red de Poetas del Estado de Veracruz les da las gracias por su participación. Muy buenas noches.